Muy buenas noches, esto es Soul Science. Vamos a hacer un análisis nuevamente después de un par de años sobre unas declaraciones de la doctora Barrientos de El Salvador. Vamos a ver qué dice y vamos a ver cómo funciona este asunto. Soy la doctora Barrientos, solo paso una información. Cuando pueda le voy a mandar lo que tengo en información. La vacuna de influenza es el Flu Aristec. Bien, vamos a empezar por recordar quién es la doctora Barrientos. Ella se hizo conocida en los días del COVID porque al inicio de la pandemia, cuando estaba todavía no se sabía nada sobre el virus y este asunto, ella afirmaba que en su clínica, que creo que es una clínica privada en la que trabajaba, ella atendía a muchos pacientes y que esos pacientes ella no les enviaba ningún tipo de tratamiento similar a los que se estaban llevando recomendados por la Organización Mundial de la Salud, sino que ella aplicaba su propia receta y ella las terapias que aplicaba estaba, por ejemplo, eh, el, el, la hidroxicloroquina, que era un medicamento que se cuestionó porque se evaluó in vitro y tenía cierto efecto en las células in vitro, pero no tenía ningún efecto al final. Se demostró que no tenía un efecto importante, ni siquiera un efecto apreciable en pacientes con COVID. También aplicaba otras terapias que incluían, por ejemplo, las dietas con jengibre, etcétera, que no son malas, o sea, cualquier suplemento que ayude a, a mejorar el sistema inmunológico es bueno, pero resulta que ella mezclaba esa pseudociencia que más o menos ella eh, incluía en sus terapias con una gran cantidad de conocimientos en farmacología médica que lo que le daba como cierto aire de autoridad cuando hablaba. Y se hizo conocida por eso, pero ella ha sido antivacunas desde el inicio con respecto al COVID, a pesar de que la ciencia misma tiene demostrado que la, la actitud antivacunas es una actitud anticientífica, porque el surgimiento mismo de los antivacunas, que fue con el asunto de las vacunas contra el polio en niños y que se habían generado autismos y no sé qué cosa en el inicio de los años 2000, se demostró que había sido un fraude de un médico que quería hacerse conocido y que él había inventado unos datos que hacían ver como que los niños a los que se les vacunaba contra el polio, la poliomielitis, y que se les mandaba con la vacuna que se usaba en ese momento, este, desarrollaban autismo. Pero fue un muy mal manejo que hizo y al final él terminó perdiendo su trabajo, no porque hubiese una conspiración a favor de las vacunas, sino porque su trabajo fue anticientífico, no lo hizo correctamente y lo hizo con mala intención para ir contra las vacunas y para hacerse famoso. La doctora Barrientos asume esa posición desde el inicio de la pandemia y se pone en contra de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que muchos de nosotros cuestionamos en algún momento algunas de las indicaciones de la OMS, pero también éramos conscientes de que la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que cuenta con muchísimos expertos, también eran ignorantes con respecto a las pandemias, o sea, que estábamos enfrentando por primera vez en el siglo una pandemia, ¿ya? Entonces no sabíamos cómo se iba a actuar y principalmente con toda la oposición que había y con la influencia que tenía las redes sociales como la que tenemos ahora. Entonces, en esos días la doctora Barrientos y yo, a nivel de Centroamérica, la doctora Barrientos, a nivel de Suramérica, Shinda Brandolino, que también dijo un montón de estupideces similares, y aquí en Panamá, la doctora Marta Roa, que también canalizó todas esas estupideces para inventar las suyas propias, eh, y se hicieron conocidas por eso. Ahora, vamos a ver qué dice ella sobre la vacuna. Pero, por ejemplo, habla de falsa vacuna contra la influenza y
Vamos a ver cuál es el asunto de ese peligro de falsa vacuna contra la influenza. Por orden de la OMS se le agrega hemaglutinina, que es una sustancia proteica que lo que hace es aglutina los glóbulos rojos para que... Bien, vamos a aclarar algo. Ya se habló bastante, yo mismo he hablado bastante sobre, y voy a ver si consigo alguna de las descripciones del virus y pongo las ventanitas al final del video. Pero ya se habló bastante de la estructura del virus de SARS-CoV-2, del virus de la COVID. Y recuerdan que parece como una estructura esférica con un montón de espículas o espinas alrededor, que son unas proteínas que por parecer espinas se les llama spike, ¿ya? Esas proteínas sobresalen de la esfera que forma el virus y están incluidas esas proteínas en la membrana que forra, que envuelve al virus de COVID. Precisamente por esa membrana se le llama virus envuelto, que es de un grupo de virus que se transmiten muy rápidamente a través de contacto directo, a diferencia de otros virus no envueltos que no necesitan esa membrana y que por tanto pueden sobrevivir en el ambiente por más tiempo, como el de la hepatitis A y otros. El hecho es que en el virus de influenza, y esto por favor, no sé si algún día le llegará a la doctora Barrientos y ojalá y pudiéramos conversar ella y yo, o de pronto tal vez no sea tan interesante. Pero el virus de la influenza pertenece a un grupo de otros virus que incluyen una estructura similar en apariencia al virus de SARS, a los virus como el de la COVID. Y las espinas que nosotros vemos en el virus de SARS-CoV-2, en el virus de la COVID, acá esa apariencia se la dan otras proteínas que son de dos tipos. La hemaglutinina, ¿ya? Y la neuraminidasa. Esa hemaglutinina es una proteína constitutiva o sea, que forma parte de la constitución de los virus de influenza, ¿ya? Y la neuraminidasa también forma parte de la estructura de los virus de influenza. Eso es tanto así, son tanto parte de la estructura de esos virus que a los virus de influenza de ese grupo se les llama virus NH. Y los virus de influenza, como el que se maneja en este momento, son, por ejemplo, el virus de influenza A, H1N1, porque tiene H de hemaglutinina tipo 1 o variante, bueno, no variante, serotipo 1 y neuraminidasa serotipo 1. Así que sería hemaglutinina 1 y neuraminidasa 1. ¿Cómo se les asigna ese número? Porque alguien encuentra un enfermo, extrae el virus de ese enfermo, lo compara con los virus anteriores y ve que la proteína es ligeramente diferente, pero aquel lo descubrieron primero y se llama 1, y a este la hemaglutinina es la segunda que se encuentra y se le llama 2. Así que podemos tener hemaglutinina 1, neuraminidasa 1, hemaglutinina 2, neuraminidasa 2 y así. Y nosotros nos encontramos virus que son, por ejemplo, de la influenza A, H1, N1 o influenza A, H5, N8 o H2, N3. Entonces se les llama así. ¿Qué quiero decir con eso? La hemaglutinina es parte del virus. De hecho, es la parte del virus que nuestro sistema inmunológico reconoce como extraño, lo que reconoce del virus. Lo que quiere decir que cuando nuestro sistema inmunológico recibe la vacuna, debe recibir algo que le indica hacia dónde debe producir las defensas. Y ese algo es la hemaglutinina. Así que no es una orden de la Organización Mundial de la Salud que la vacuna incluya hemaglutinina. No. La vacuna se fabrica, se produce a partir de esa hemaglutinina en pequeñas cantidades, pero sucede lo mismo que en el de la COVID.
No es lo mismo una hemaglutinina que está produciendo la enfermedad a partir de un virus que se multiplica muchas veces a una hemaglutinina que entra en una pequeñísima cantidad en la vacuna y que sirve para que nuestro sistema inmunológico la reconozca y comience a producir las defensas contra la influenza. De la hemaglutinina, ahora, que aglutina glóbulos rojos, por eso se llama hemaglutinina, hemo de hemoglobina, aglutinina de aglutinar, ¿ya? Yo espero que esta señora regrese a la Facultad de Medicina y retome sus clases de microbiología por unos días. Vamos a ver qué más dice. Cuando el paciente enferma de un proceso viral, este produce más rápidamente coagulación en los pequeños capilares, complicándole la oxigenación. Bien, la vacuna no produce coagulaciones, produce una reacción inmunológica conocida que incluye algunos efectos leves adversos como algo de fiebre, puede producir dolor, más o menos lo mismo que produce la otra vacuna contra COVID y lo que producen muchísimas vacunas a mucha gente. Aunque hay gente que recibe las vacunas y no le pasa nada. De por sí yo soy una de las personas que me ha aplicado vacunas y nunca he tenido ningún efecto, pero hay personas que sí les sucede. Eh, pero no le produce nada de lo que, de por sí, la doctora la doctora Barrientos, uno de sus argumentos hace 2 años, y recuerden eso, uno de sus argumentos hace 2 años era precisamente que la COVID no era más nada que un resfriado y que por qué iba a matar tanta gente si la influenza había estado siempre y no había matado tanta gente. Y resulta que ahora sí, la vacuna mata gente, pero se ha estado vacunando contra la influenza por años. Por lo tanto, esa vacunación universal que ellos andaban buscando de influenza, primero, no es verdad que los virus de influenza muten para empeorar todos los años. Eso es falso. Un virus va haciendo pequeñas mutaciones que al contrario le quitan fortaleza. Bien, los virus no mutan cada año para hacerse más débiles o más fuertes. Los virus mutan al azar. Si esa mutación, considerando la misma estructura de los virus, que no son del tamaño de una vaca, son virus muy pequeñitos y se transmiten de una persona a otra, considerando eso, si a un virus una mutación le trae un efecto perjudicial hacia él, el virus desaparece y ni siquiera nos enteramos. Pero aquellos que les confiere una ventaja, les confiere éxito, sobreviven y cambian, ¿ya? Que se considere débil o fuerte, como ella lo dice, es relativo. Si el ambiente en el que se está moviendo, el entorno en el que se está moviendo el virus, promueve que el virus debe actuar muy virulentamente y producir efectos letales muy rápido, el virus se va a hacer muy virulento. Pero si el ambiente es un ambiente en el que se transmite muy lento de una persona a otra y debe esperar, no porque el virus lo decida, sino porque así funciona la estadística, y debe esperar a que otra persona se contagie, lógico que los virus que son de acción más rápida van a desaparecer y los más lentos van a sobrevivir. Eso también lo expliqué ya en un video hace un par de años. Voy a tratar de ver si pongo las ventanas allí. Así que no tiene nada que ver. No es que el virus se hace más débil o más fuerte, eso es relativo. Y ellos mutan cada año. De hecho, mutan todos los días. Eso lo vimos con COVID. Ahora se hace más fácil percibir que los virus mutan constantemente. Pero cada año, como al inicio del invierno, aumentan los contagios en esos países, entonces aumenta también la posibilidad de que se transmitan y los virus nuevos pueden producir efectos más fuertes en algunas personas. Eso es todo. Para que un nuevo virus tarde alrededor de 5 o 10 años, dice la microbiología. Por lo tanto, todas esas vacunaciones. No sé quién es la microbiología. Me imagino que ella se imagina la microbiología como una señora con unos lentes y diciendo esto es así, así, así. No, microbiología es una ciencia que estudia este tipo de cosas y a partir de lo que se sabe, se van deduciendo posibilidades. Y esas posibilidades pueden ser algunas veces correctas y algunas veces pueden no presentarse. O podemos estar equivocados. Eso lo hace todo el mundo.
anuales. Es la razón por la que tanta gente muere anualmente de neumonía por influenza complicada, ¿verdad? Porque se Pero ella misma no decía hace un par de años que nadie moría de influenza, de neumonías por influenza, y que por qué en COVID sí se morían de neumonía por influenza. Y ahora está diciendo que sí, que todos los años mueren tanto de eso. Esta señora tiene problemas. por neumonías bacterianas. La influenza está neumonitis y la bacteria neumonía. Un fuerte abrazo a todos y normalmente la neumonía producida por la influenza y por otras enfermedades virales del sistema respiratorio y cardiovascular, como se ha detectado que son este tipo de virus. Ahora, antes se consideraban virus respiratorios específicamente. Ahora con la COVID se estudió tanto que se saben algunos detalles mayores. Se sabe que tiene un efecto vascular y que muchas veces producen daños vasculares que son importantes, inflamaciones en los capilares, etcétera, y que eso genera algunos daños que al final terminan, eso se llama patogenia, unos daños a nivel tisular, a nivel de los tejidos mismos, a nivel de los pulmones, que pueden promover que prosperen entonces por el daño de las funciones, o se llama lesa funtio, por el daño de las funciones pulmonares, se generen entonces infecciones por otros microorganismos que no son ya el virus, sino bacterias que pueden estar ahí, hongos o protozoarios, dependiendo de qué estemos hablando. Puede ser un protozoo como por ejemplo Lophomonas o algún otro, puede ser algún virus como Histoplasma o puede ser alguna bacteria como Pseudomonas u otras. Cuando el tejido se daña, si esos otros microorganismos están ahí, pueden generar neumonías, pero resulta que esas neumonías pueden ser producidas por muchísimos microorganismos. Eso es tanto así que no tiene casi ni importancia detectar un nuevo organismo produciendo neumonías, porque no hay de toda clase. Entonces, se tratan de acuerdo con lo que se encuentra. Si la neumonía está producida por una bacteria, se trata con antibióticos. Si se encuentran protozoarios, se trata con metronidazol o algún antiprotozoario. Si se encuentra algún hongo, se trata con algún moho, se trata con antimicóticos. Pero al final, la neumonía es producida como una infección secundaria por los daños producidos por el virus inicialmente. Bueno. Y ya no más vacunas de influenza. Ahora resulta que no se debe vacunar a la gente. Esa última frase es la más peligrosa de todas las estupideces que acaba de decir. Ahora no se debe vacunar a nadie, a los niños ni a nadie. Hace unos días el doctor Sanz Llorens publicó en Twitter una observación de él en la que él decía que les llamaba la atención que había tantos niños con infecciones respiratorias en el hospital. Él es director del Hospital del Niño. Después escuché una entrevista de un periodista, bueno, un reportaje de un periodista en el que él decía que no había encontrado al doctor San Llorens para sus declaraciones y que no tenía informes del Ministerio de Salud de que ese aumento en las enfermedades, en las infecciones respiratorias se estuviera dando. Yo por mi parte consulté a algunas personas que trabajan en los hospitales, personas que conozco, algunos han sido estudiantes míos, otros los conozco por otras razones, enfermeras, médicos, tecnólogos médicos, y les consulté informalmente solamente por saber si ellos percibían ese aumento en niños con infecciones respiratorias y me confirmaron que sí. Pero una cosa es la percepción porque siempre en esta época también aumentan enfermedades respiratorias por las alergias, etcétera. Y también algunas de esas enfermedades respiratorias por alergia también promueven infecciones secundarias por virus, por bacterias y por otros organismos. Entonces, al final, podría ser que ese aumento no sea tan alarmante por sus orígenes, sino solamente por el hecho mismo, en términos absolutos, de que hay mayor cantidad de niños con infecciones. Y hay que manejarlo de esa manera y probablemente por eso el ministerio lo está manejando de esa forma, sin dar tanta información. Se está manejando según protocolos que tal vez ellos ya tienen. No podría decir si hay más o menos, porque solo estoy hablando de lo que me dicen las personas que trabajan en el hospital.
lo que dijo el doctor Sanz Llorens, pero también es una apreciación anecdótica, no es un análisis estadístico. Para eso hay que tener estadísticas. Entonces, por ahora nos quedamos con esta tontería: vacunen a los niños, vacunen a los ancianos, aquellos que estén en situación de riesgo también deben ser vacunados. Aprovechemos que existen las vacunas y que nos ayudan a prevenir. Esta señora no salvó vidas, lo que salvó la vida en la pandemia fueron las vacunas. Así que, y además se han vacunado se han aplicado cerca de 12.000 millones de dosis de la vacuna contra COVID y no hay tantos problemas como los que ellos mencionan. Aún en 12.000 millones, la cantidad de problemas tendría que ser muy, muy grande y no las hemos percibido. Entonces deben ser muy pequeñas el porcentaje de gente que se ve más afectada negativamente. Denle like, por favor, al video si les ha gustado, comenten, díganme lo que piensan. Si tienen algún comentario o alguna sugerencia sobre otros temas también, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos.